Hola, en el día de hoy hablaremos de un tema que es muy polémico, que nos deja muchos interrogantes, que no sabemos decidir en sí qué hacer, que sería el trasplante de órganos. Nosotros queremos darle una opinión a nuestros familiares, a nuestros amigos, aconsejarlos acerca de este tema, pero no sabemos, no tenemos las respuestas necesarias para aconsejarlos. Este tema sería el trasplante de órganos. Los integrantes de mi grupo serían Astrid Elena García Tavares, Luisa Fernanda Monsalve y mi persona, Sari Daniela Baena Galeano. ¿Qué es un trasplante de órganos? Entonces, en medicina, el trasplante o inserto es un tratamiento médico complejo que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona. El órgano, ¿qué pasa con ese órgano que implantamos? Entonces, el órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado del receptor, salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. Para que se produzca un trasplante, debe haber una donación y una recepción. En el acto de la donación se ponen en evidencia las actitudes éticas y culturas de la sociedad, individualizadas en la persona que consiente el trasplante. En la recepción se juntan los deseos del paciente con los aspectos de justicia social, de distribución equitativa del órgano. Bueno, mi nombre es Astrid García. Tipos de trasplantes. Hay varios tipos de trasplantes. El primero, autotrasplante, autoinjerto o trasplante autólogo. Segundo, isotrasplante o trasplante singénito. Tercero, alotrasplante u homotrasplante. Y cuarto, senotrasplante, heterotrasplante o trasplante xenogénico. El primero, autotrasplante, autoinjerto o trasplante autólogo. El donante y el receptor son el mismo individuo. Entonces no existe problema de incompatibilidad, porque el injerto y el receptor son genéticamente idénticos. Ejemplo de este tipo incluye trasplantes de piel, que es de un lugar corporal a otro. Segundo, isotrasplante o trasplante singénito. El donante y el receptor son individuos distintos pero genéticamente idénticos, como los gemelos. Casi no hay riesgo de rechazo. Tercer tipo de trasplante es alotrasplante o homotrasplante. El donante y el receptor son genéticamente distintos y de la misma especie. Este es el tipo de trasplante más común de células, tejidos y órganos entre humanos. Para evitar el rechazo, generalmente se necesita tener en cuenta la inmunocompatibilidad entre el donante y el receptor. Otro tipo de trasplante sería senotrasplante, heterotrasplante o trasplante xenogénico. El donante y el receptor son individuos de diferentes especies. Mi nombre es Luisa Fernanda Monsalve Medina. Proceso de asignación de un órgano y tejido. Para la asignación de un órgano o un tejido a un paciente, el comité de trasplante se rige por lo establecido en la Ley General de Salud. Al trasplante de órganos o tejidos de donador no vivo se tomará en cuenta la gravedad, compatibilidad, ubicación del receptor, etc. Principios éticos para un trasplante. Primero, los órganos de personas fallecidas pueden ser retiradas con el propósito de trasplante. Sí. A. Si obtiene cualquier consentimiento requerido por la ley, o B. No hay ninguna razón para creer que la persona fallecida se opuso a tal retiro, en la ausencia de cualquier consentimiento formal expresado durante toda la vida de la persona. Segundo, los órganos para el trasplante deben tomarse preferiblemente de personas fallecidas. Sin embargo, personas adultas vivas pueden donar órganos. Un órgano puede tomarse de un donador adulto con fin de trasplante, si este es su libre consentimiento. El donador debe estar libre de cualquier influencia y presión indebida y suficientemente informado para poder comprender y sopesar los riesgos, beneficios y consecuencias del tratamiento. Ningún órgano debe extraerse del cuerpo de un menor en vida con el fin de trasplante. Puede haber excepciones en la legislación nacional en el caso de tejidos con capacidad de regeneración. Se busca siempre proteger al máximo poblaciones vulnerables. Y el último, el cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de transacciones comerciales. Por consiguiente, dar o recibir pago, incluyendo cualquier otra compensación o recompensa de órganos, debe prohibirse.
Quinto, debe prohibirse el publicitar la necesidad o la disponibilidad de órganos con el fin de ofrecer o buscar pago de ellos. Sexto, a la luz de los principios de justicia y equidad, los órganos donados deben hacerse disponibles para pacientes sobre la base de su necesidad médica y nunca sobre otras consideraciones como las financieras. ¿Qué es el mercado negro? Es el término utilizado para describir la venta clandestina o ilegal de bienes, productos o servicios, violando la fijación de precios establecidos por el gobierno. El llamado tráfico de órganos sería una acción criminal, organizada destinada a proveer de órganos a los ricos, consiguiéndolos a partir de personas pobres. El tráfico de órganos se podría mejorar si en nuestra sociedad se diera igualdad de condiciones tanto para los ricos como para los pobres. Esta acción no se realiza mediante el dinero, sino mediante la necesidad del receptor y la disponibilidad del donador. Donar un órgano es solidaridad, vender un órgano es ilegal.